Gracias a todos los que permanecen con nosotros. En nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, agradecemos su presencia. Yo soy el doctor Eduardo Prado, tesorero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y ofrezco una disculpa de parte del doctor Luis de Yo, que por motivos de salud no pudo estar presente. Vamos a iniciar esta sesión de preguntas y respuestas tratando de sacar el máximo provecho. La doctora Cifuentes también por motivos de salud no pudo estar con nosotros, y el doctor Ramos de la Medina por motivos de trabajo, pero yo, que soy cirujano, supliré su presencia si hay alguna pregunta al respecto. Doctor Uscanga, desde su punto de vista, el desarrollo y adquisición del conocimiento acerca de la asociación entre la obesidad y las enfermedades inmunomediadas, ¿está todavía solo en fase de adquisición de conocimiento y entendimiento de la enfermedad en su conjunto, o cree que en base a lo que ya se sabe, ya se pueden proponer algunas estrategias o medidas terapéuticas, y cuáles serían? Esa es una muy buena pregunta, Lalo. En realidad se ha avanzado mucho en el conocimiento de esto, como lo mencioné en mi participación. Se sabe ya las células efectoras, se sabe ya los mecanismos por los cuales existe la autoinmunidad. Y lo que quise resaltar durante toda mi presentación es que todas estas son asociaciones, no causalidades. Y entonces, como asociación que es parte de una participación, perdón, repetir esto, de varios factores de riesgo. Por supuesto, la medida para evitar ese factor de riesgo es todo lo que se ha venido diciendo desde ayer y repitiendo todo el día de hoy. Hay que llevar una vida sana, hacer ejercicio y perder peso. Eso es lo fundamental. Y lo importante, y se dijo hoy en la primera sesión de este segmento, es la obesidad infantil. La obesidad infantil está cobrando cada vez mayor importancia en cuanto a la asociación entre el sobrepeso y obesidad infantil y la presencia de enfermedades inmunomediadas. Sí, acerca de la obesidad infantil, aquí alguna de las preguntas de la audiencia era si había alguna estrategia pública en el momento llevándose a cabo para tratar de prevenir esto. Y bueno, sí las hay, algunas específicas como aumentar la activación, bueno, cuando regresen a clases, otras no tan específicas, pero aplicadas, como el nuevo etiquetado. Pero efectivamente tenemos un problema muy grave de obesidad, sobre todo infantil. ¿Usted cree que debería de iniciarse alguna acción específica de modificación de dieta en base a solo a la edad, o tendría que ser en cada caso individualizado? No, yo creo que debe ser una política de salud pública que se debe implementar desde los primeros años de vida. Ya después puede ser muy tarde, y ya va a ser muy tarde y vamos a ver los efectos al mediano y sobre todo a largo plazo. Yo creo que debemos llevar una política de salud pública concientizando a los padres de familia que los hábitos de alimentación son muy importantes, que el lunch de los niños no puede ser con, bueno, voy a soltar un comercial, con gansitos marinela y papitas y refresco, sino que tiene que ser algo un poco menos apetecible quizá para los niños, pero más sano, y que deben moverse, hacer ejercicio y no promover tanto la inactividad con actividades que están siendo promovidas frente a pantallas o juegos que están en las computadoras y que lo único que hacen es volver más pasivos a la población infantil. Doctor Peniche, una endoscopía es un procedimiento en donde generalmente se utiliza sedación, y en muchos lugares ya es casi requisito. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, en todos los hospitales es requisito que se haga con un anestesiólogo. Sin embargo, entiendo que en muchos lugares se sigue haciendo, sobre todo cuando son endoscopías diagnósticas de rutina, sin la presencia de un anestesiólogo certificado. En el caso de un paciente obeso, ¿usted cree que es indispensable que haya una persona con adiestramiento específico en manejo de la vía aérea difícil?
Bueno, realmente indispensable podría ser que no. Sin embargo, como hemos comentado, lo primero que hay que hacer cuando se va a manejar endoscópicamente a un paciente con obesidad es valorar al paciente. Si el paciente tiene factores de riesgo suficientes como para que la sedación sea, digamos, más riesgosa, valga la redundancia, yo creo que sí es bastante prudente tener a un anestesiólogo con nosotros. Sin embargo, si el paciente no tiene tantos riesgos, aunque tiene la obesidad, pero por ejemplo no tiene apnea del sueño, por ejemplo, ¿verdad? No es ansioso, ¿ok? Creo que podríamos hacer, sobre todo si es un procedimiento diagnóstico, hacerlo con la sedación que utilizamos en la mayoría de nuestros pacientes no obesos, ¿ok? Y habitualmente el no sedar al paciente por anestesiólogo es muchas veces en la medicina privada, cuando menos en nuestros casos en el estado de Yucatán, es para no aumentar los costos al paciente, ¿no? Obviamente para el endoscopista es mucho más fácil que siempre haya un anestesiólogo ahí junto, y es una tranquilidad que nos da definitivamente que el anestesiólogo esté ahí. Sin embargo, los costos se aumentan, ¿no? Pues sí, desafortunadamente los anestesiólogos tienen la mala costumbre de cobrar. En los pacientes que ya tienen una técnica bariátrica, ¿cambia usted algún aspecto de la rutina preendoscopía? Por ejemplo, aumentar las horas de ayuno o algo por el estilo. Bueno, depende de los síntomas. Si el paciente tiene datos de obstrucción, de ese paciente que fue referido o es referido para endoscopía por vómitos o intolerancia del alimento, posiblemente disminuir o aumentar el tiempo de ayuno, disminuir el tipo de alimentos que vaya a ingerir previos a la endoscopía, y esto para evitar que haya alimento residual que vaya a aumentar las posibilidades de broncoaspiración. Entonces, básicamente el mismo manejo. Ok. Una de las preguntas de la audiencia del doctor López Andrade creo que ya fue contestada parcialmente acerca de qué estrategias hacer para evitar que los pacientes lleguen con las comorbilidades, y yo creo que pues, la estrategia más importante es tratar de evitar que el paciente llegue a la obesidad. Y enlazando eso con otra pregunta de la audiencia de si es indispensable reevaluar los planes de estudio, tanto en pregrado como posgrado, atendiendo que usted, doctor Uscanga, es el jefe de la unidad de gastroenterología de nutrición. ¿Han cambiado los planes de posgrado, por ejemplo, en gastroenterología, para incluir datos específicos de la obesidad? Desafortunadamente no es tan claro lo que estamos haciendo desde el punto de vista educativo. Por supuesto que debemos insistir en que en las escuelas de medicina y en los posgrados de medicina interna, de medicina familiar, de cualquier posgrado, la obesidad se tome como lo que es ahora, una enfermedad. Y como enfermedad que es, se debe atender igual que cualquier otra enfermedad. Aquí agregaría yo que tiene el aspecto importante del impacto en salud, que ya lo vimos ahora, está a todos los niveles y que está afectando a una gran parte de la población. Al ritmo en que vamos con obesidad, no va a haber un sistema de salud que pueda aguantar los costos de la atención de las complicaciones o de las asociaciones de enfermedades que hay con la obesidad dentro de muy poco tiempo. Y va a ser más impactante, y es de hecho más impactante, que el propio COVID que estamos viviendo ahora. Sí, ciertamente el número de casos y el costo es infinitamente mayor. Se ha diluido en el tiempo y no tiene el impacto mediático que tiene el COVID por la concentración de casos agudos, pero así es. Definitivamente sí. ¿Y en pregrado conoce usted algo? No sé si en los planes de estudio se están haciendo esfuerzos por incrementar la sensibilización de los alumnos de pregrado por atender al paciente o la persona que tiene obesidad. Pero yo creo que debemos permear como asociaciones todos nosotros en la población general, en explicar que es una enfermedad con grave impacto a la salud
y que puede no ser inmediata, pero que va a ser muy importante al mediano y a largo plazo. Gracias. Doctor Peniche, en un paciente que está evaluando para cirugía bariátrica y que le piden una endoscopía, aunque ya nos demostró las categorías, si encuentra una esofagitis erosiva, por ejemplo, grado C o grado D, ¿cuánto tiempo cree que debería diferirse de la cirugía para que el tratamiento médico de la enfermedad por reflujo fuera suficiente? Bueno, realmente los pacientes que tienen esofagitis grado C o grado D, por supuesto que requieren un tratamiento específico, sobre todo que tienen obesidad mórbida. Y ese tratamiento no va a ser menos de 8 semanas en promedio con los inhibidores de ácido. Y lo ideal es hacer un estudio de revisión para saber si ya hay cicatrización adecuada de la esofagitis. También podríamos encontrar datos de esófago de Barrett. Entonces es importante porque el paciente va a ser sometido a una cirugía, tomar biopsias de las áreas sospechosas de Barrett para saber si hay displasia o no. Obviamente los pacientes que ya están sometidos a una cirugía, que van a ser sometidos a una cirugía y ya tienen una endoscopía con esofagitis, creo que vale la pena también, aunque no hay una asociación muy directa entre Helicobacter pylori y reflujo, vale la pena tomar biopsias para descartar Helicobacter cuando van a ser sometidos a una manga gástrica, por ejemplo. Claro. Y bueno, no está el doctor Ramos de la Medina, pero yo creo que también es nuestro papel, por ejemplo, y no es infrecuente, que el paciente llegue con datos de enfermedad por reflujo, buscando atención por enfermedad por reflujo, y sea evidentemente obeso, y a la hora de evaluar el caso de enfermedad por reflujo, se determine que tiene criterios para tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo, pero yo creo que nuestro papel en ese momento es tratar de convencerlo de que en su caso el tratamiento quirúrgico ideal no es una técnica convencional antirreflujo, sino una técnica bariátrica que atajaría los dos problemas, la obesidad y la enfermedad por reflujo. Y en ese caso, aunque ya también lo mencionó el doctor Ramos de la Medina, quisiera hacer énfasis que debería inclinarse más, porque hay más evidencia de que la técnica a utilizar debería ser un bypass gástrico y no una manga, porque la manga no ha demostrado ser buena como procedimiento antirreflujo, aunque finalmente al perder peso el paciente va a tener menos presión intraabdominal. Sí, doctor Uscanga. Yo creo que ahí debe uno tener un poco de cautela en todo esto, porque si de por sí ya hay mucha sobreutilización de los procedimientos, tanto endoscópicos como quirúrgicos para obesidad, hablar y decir que con una sola cosa podemos resolver dos que son muy importantes, sin una evaluación cuidadosa, que hoy se insistió que hay que hacerla, puede ser un poco riesgoso. Sí, bueno, por eso acoté que ya tenga los criterios de selección aplicados. Exactamente. Sí, todos. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Algún comentario final, doctor Uscanga? No, agradecer mucho la participación y la invitación, sobre todo, para participar con ustedes el día de hoy. Doctor Peniche, ¿algún comentario final? Igual, mi agradecimiento a la asociación por la invitación y no olvidar que siempre al paciente obeso hay que valorarlo en forma multidisciplinaria. No puede ser que solamente el paciente que desea bajar de peso sea operado solamente por su deseo. Así es. Ese manejo de nutrición, de psicología, de psiquiatría en algunas veces, ¿no? De endoscopía o gastroenterología, tiene que ser esencial para poder lograr un éxito en el tratamiento, ya sea procedimiento endoscópico o ya sea procedimiento quirúrgico, porque el paciente psicológicamente está afectado desde el inicio, cuando menos es lo que hemos vivido de esto. Así es. Bueno, pues en nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, doctor Peniche, doctor Uscanga, agradecemos su participación, agradecemos la participación de la gente que nos está escuchando y viendo, y los invitamos a que continúen con nosotros hasta la final de esta reunión regional, y los invitamos a participar con la Asociación Mexicana de Gastroenterología en las siguientes actividades. Los invitamos a consultar la revista, ver nuestros chats
y a visitar nuestra página con regularidad. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.